أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Una pareja ha roto. ¿Cómo dices? ¿Se han roto? Los seres humanos no nos rompemos, enfermamos. ¿Qué mal hablas? No digo que han enfermado, digo que se han separado. ¿Qué dices? ¿Cómo se han podido separar? Se han partido por la mitad. No, ¿qué mal entiendes? Digo que ya no están juntos. ¿Cómo dices? Estaban pegados como aquellos que nacían con esos problemas. No, eran pareja y se divorciaron. ¿Cómo dices? Eran iguales. ¿Gemelos? Pareja de iguales. Algunas personas que odian el Corán son como el ejemplo anterior. Buscan atacar el Islam buscando en alguna ley algo moralmente inaceptable. A sabiendas de que hay varias interpretaciones de una misma palabra, como ocurre en todos los idiomas. Lo siguiente es un estudio sobre varias leyes sobre la mujer, una de las más famosas es 434 y la agresión a la mujer. Pero antes de comenzar con el estudio, quisiera preguntarte un par de cosas a aquellos que nos odian y odian nuestro libro. ¿Para qué agredir a una mujer, cuando ésta puede divorciarse cuando ella desee? Poniéndonos cabezones, imaginando que la palabra daraba significa agredirla, cosa que no es. Pero poniéndonos cabezones odiadores del Islam, o hipócritas que agredieron a sus mujeres. Imaginemos que la palabra es, pegadles. ¿Tienes alguna ley donde diga que la mujer no puede defenderse con un palo en los dientes a su marido? No bromeo en mi religión, la pregunta es en serio. ¿Tienes alguna ley donde prohíba a la mujer agredir a su marido, en caso de que éste la agreda? Para los musulmanes sunna. En la ley en la que dice que las mujeres, al ver a José el profeta, se cortaron las manos. Todas terminaron siendo mancas. Haya guía y desvía a quien él quiere. Y si siguen el hadith, o si rechazan el mensaje y los mensajeros, ustedes no prosperarán. Así pues, recuerda este ejemplo. Juan y Matilde rompieron, no han roto nada y todo al mismo tiempo se rompió. Teme a Dios y no sigas a hipócritas. Salam. Mujer, desde el momento en que se reveló el Corán, lamentablemente ha estado sujeto a una mala interpretación y traducción errónea por parte de los hombres sexistas tradicionales, particularmente en lo que respecta a los derechos y roles de las mujeres en la sociedad. El ejemplo más obvio de esto, que se puede ver en varias traducciones al inglés del Corán, es el del versículo 434, donde la palabra particular en árabe con raíz árabe, signo de cierre de interrogación, aparentemente ha sido mal traducida a permitir golpes a la esposa. Por ridículo que parezca, esta interpretación errónea es en realidad el resultado de una inclinación parcial de una actitud misógina en algunos hombres, en lugar de un reflejo honesto del significado más apropiado de la palabra. Al analizar las reglas de la gramática árabe, la historia relevante y los versos del Corán, vencerlos, en este contexto. La siguiente es una traducción del versículo 434 con la palabra árabe, signo de cierre de interrogación, sin traducir. Los hombres deben apoyar a las mujeres de lo que Dios ha dado a algunos más que a otros y de lo que gastan de su riqueza. Las mujeres justas son aquellas que se dedican a Dios, que guardan lo invisible como Dios quiere que lo hagan. En cuanto a aquellos de quienes temes la discordia, discute con ellos, evítalos en la cama y llámalos. Si te prestan atención, no busques una manera contra ellos. Dios es exaltado y todopoderoso. 434. Darraba. Signo de cierre de interrogación, como palabra de significado múltiple, la palabra darraba. Signo de cierre de interrogación, es una palabra versátil de tal manera que, dependiendo de la expresión, el contexto y el uso, puede tomar uno de varios significados diferentes. Se han utilizado varios significados diferentes en el propio Corán. Común a todos estos significados diferentes, es un sentido subyacente de la palabra darraba, signo de cierre de interrogación, que en su estado natural implica un efecto de presentar algo a alguien, independientemente del significado pretendido. Por lo tanto, darraba, signo de cierre de interrogación, puede tomar el significado de golpear, si el contexto y su uso implica que alguien está extendiendo su mano para golpear a alguien. Sin embargo, este no es el único significado de la palabra. De hecho, la lista de definiciones de esta palabra en los diccionarios de árabe clásico abarca varias páginas. El léxico árabe inglés por Edward Lane, muerto en 1876 c., es un diccionario de árabe clásico considerado como una de las obras más monumentales producidas. Las definiciones de darraba, signo de cierre de interrogación, en Lanes Lexicon abarcan 7 páginas. 1. El léxico de Lane se basó en gran medida en el Taj al-Arus por al-Zubaydi, m. 1768 c., que incorpora el conocimiento contenido en casi todos los léxicos árabes anteriores y trabajos lexicológicos, incluido el Lisan al-Arab de Ibn Manzur. Un total de 112 fuentes son reconocidas en el prefacio de Taj al-Arus por al-Zubaydi. Las definiciones de darraba, signo de cierre de interrogación, en Taj al-Arus abarcan 18 páginas. 2. Ejemplos del idioma inglés. Es bien sabido que ningún idioma traducirá palabra por palabra a cualquier otro idioma del mundo y siquiera siendo gramaticalmente correcto. Sin embargo, con el propósito de ilustrar cómo una palabra puede tener múltiples significados en un idioma dependiendo de la expresión, el contexto y el uso, puede ser útil presentar algunos ejemplos de esto del idioma inglés. Los siguientes son diferentes significados que las palabras golpear,
cortar y golpear pueden tomar dependiendo de la expresión, contexto y uso de la palabra. Observe cómo todos estos significados toman una forma no física y no violenta, a pesar de que la forma básica de las palabras asume una connotación física. El verbo, id, 3, venir o encender, generalmente seguido de sobreencendido, golpear en una nueva forma. Ser repentinamente aparente para una persona, la razón de su comportamiento me golpeó y dejó en claro todo el episodio. Alcanzar, ganar el premio gordo, el desempleo alcanzó un nuevo máximo, salir al mercado, afectar a una persona, lugar o cosa, de manera repentina o adversa, su enfermedad golpeó muy fuerte a su esposa, un golpe de sátira, censura, etc. Un golpe de complacencia, acordar o adaptar, especialmente en la frase golpear la fantasía. Tener éxito en el golpe, con su disparo final dio en el blanco. Experimentar o encontrar, he encontrado un pequeño inconveniente aquí. Adivinar correctamente o descubrir por accidente, has dado en la respuesta para exigir o solicitar, me golpeó por una libra para iniciar, un camino, etc. Vamos a la carretera para llegar o aparecer, llegará a la ciudad mañana por la noche, golpe. Representar o describir de manera precisa o acertada, en su nuevo libro golpea el temperamento estadounidense con una visión sorprendente. Sí. Imitar, especialmente para satirizar. Para hacer avances sexuales persistentes a chicos que golpean a chicas en eventos sociales. Golpear, hacer un ataque verbal violento, los críticos golpean la nueva política energética de la administración. Golpear, pedir prestado dinero, me golpeó por $10. Sí. Inyectar una droga narcótica en una vena. Golpear, ser agradable o compatible, llevarse bien, de acuerdo, nos llevamos bien con los nuevos vecinos. Ella y su hermano nunca habían caído bien. Golpear los libros, estudiar mucho, atestar. Golpear la botella, beber una cantidad excesiva de alcohol, golpear la botella, presione el mouse, para hacer clic en pisar los frenos, presionar salir a la calle, para manifestarse o protestar ir a la playa, para ir a golpear, para reproducir música dar en el clavo, cumplir golpear el saco, golpear el heno, ir a la cama. El verbo, cortar. 4. Para cambiar repentinamente de un tiro a otro, corte al interior del bar. Sí. Para detener la acción de una escena, utilizada como comando por un director. Negarse a reconocer, desaire / ignorar, ausentarse de una actividad, ubicación, etc., especialmente sin permiso o apresuradamente, cortar la clase para bajar, reducir, acortar o editar, para reducir pérdidas, para reducir grasa, para diluir o debilitar, heroína que se cortó con elementos no tóxicos para cruzar o atravesar, el sendero atraviesa el campo, para atravesar un lote vacío, hacer un cambio brusco o repentino de dirección, virar, hacer crecer los dientes a través de las encías o de los dientes, para aparecer a través de las encías, apagar una luz, motor de automóvil, etc. Hacer un disco o una cinta de una canción, concierto, actuación, etc. Dividir un paquete de cartas al azar en dos partes después de barajar. Para elegir tarjetas de un paquete extendido, para decidir el distribuidor, socios, etc. Quitar material de un objeto mediante un cincel, torno, etc. Cortar una alcaparra, cortar alcaparras. Saltar o saltar juguetonamente. Sí. Actuar o comportarse juguetonamente. Fiesta, cortar en ambos sentidos. Tener efectos buenos y malos. Sí. Para afectar a ambos lados de algo, como dos partes en una discusión, etc. Cortar un guión. Comportarse o vestirse de manera llamativa o llamativa. Causar una impresión elegante, matar a una persona. Ignorar a una persona por completo, cortar una figura. Aparecer o comportarse de cierta manera, cortarlo. Tener éxito en hacer algo. Córtelo bien, para permitir un pequeño margen de tiempo, espacio, etc. Cortar esquinas. Para hacer algo de la manera más fácil o más corta, especialmente a expensas de altos estándares, podríamos terminar este proyecto temprano solo si cortamos esquinas suelto, para liberar o liberarse de la restricción, custodia, anclaje, etc. Cortarse los dientes. Para usar a una edad temprana o etapa. Sí. Practicar en transversal, para preceder o ir más allá de las consideraciones de trascender, el nuevo programa de impuestos atraviesa las líneas partidarias. Cortará. Para disminuir, disminución, para reducir los refrigerios entre comidas. Sí. Para remodelar, rehacer o reducir de tamaño, como prenda, le cortaron el viejo abrigo para que le quedara a su hija. Cortar en moverse o empujarse a sí mismo, a un vehículo, etc. Abruptamente, entre otros, un automóvil en exceso se interpuso y casi causó un accidente. Sí. Interponer, interrupción, cortar con un comentario. Interrumpir a una pareja de baile para bailar con uno de ellos. Mezclar, acortar, en harina con un cuchillo. Corte. Para interceptar. Sí. Interrumpirse, detenerse de repente, interrumpir. Para detener la operación de apagar. Para apagar o cerrar. Desheredar sol. Para servir, separar. Corte. Omitir, eliminar, extirpar. Sí. Derrocar y reemplazar a un rival, suplantar. Separar un animal de una manada. Planificar, organizar, tiene su trabajo hecho para él. Salir del carril de tráfico. Además, corta, salir de repente. Sol. Abstenerse de parada, para dejar de fumar.
de un motor, máquina, etc., para dejar de funcionar. Reducir, acortar cortando el final. Sí. Para reducir o descontinuar, la producción de acero se redujo en los últimos meses. C. Volver a un episodio o evento anterior, como en la trama de una novela. Re. Fútbol americano. Para invertir la dirección de repente moviéndose en el curso diagonalmente opuesto. El verbo, strike. 5. Para producir, fuego, chispas, luz, etc. Por percusión, fricción, etc. Golpear, interrumpir de repente, intervenir, entré con una sugerencia. Ponchar, impresión. Para imprimir, tacharon 300 copias del libro. Sí. Para eliminar o cancelar, como de un registro, lista, etc. Su nombre fue eliminado de la lista de espera. C. Para producir rápida y fácilmente, tachó varias letras y no tenía más trabajo que hacer. Re. Para partir rápidamente, partimos hacia el país. Ponchar, béisbol, para pagar o ser eliminado por un ponche, el lanzador caminó 2 y ponchó a 3. Se ponchó 2 veces en 3 veces al bate. Sí. De una persona o esfuerzo, para fracasar, sus siguientes 2 negocios se pusieron en marcha. C. Perder el favor. Re. Borrar, tachar. Mi. Exponer aventurarse, se fue sola a los 18 años. Golpear, para comenzar a tocar o cantar, la orquesta golpeó un vals. Sí. Poner en funcionamiento, comenzar. Golpea a la banda. C. Traer a la existencia, comenzar, entablar amistad con nuevos vecinos. Campo de ataque, para desmantelar y empacar equipo, prepárate para seguir adelante. Campamento de descanso, el ejército golpeó el campamento y siguió adelante. Golpear las manos, para concluir un trato, como al estrechar o unir las manos, confirmar un acuerdo, alcanzaron un precio satisfactorio para ambos y lo alcanzaron. Golpear a casa, tener el efecto deseado, da en el blanco, el sermón sobre la caridad cristiana golpeó a casa. Presionar, la tecla de un piano, órgano, etc. O sonar, una nota específica, de esta forma o de una manera similar para indicar, un tiempo específico, por el sonido de un martillo golpeando una campana o por cualquier otro sonido de percusión afectar o provocar un efecto profundo, repentino o radical. Su apariencia le pareció extraña, me llamó la atención su arte para entrar en la mente de, me pareció que se había quedado muy callado render, me quedé boquiabierto ser percibido por captura, el destello de metal golpeó su ojo llegar o encontrarse, algo, especialmente de forma repentina o inesperada, abrir el camino hacia el hogar, encontrar una solución para establecer, salir, o proceder, especialmente en un nuevo curso, atacar por la costa afligir una enfermedad, especialmente de forma inesperada, cuando tenía 6 años lo golpearon con polio, desmontar o desmontar, un escenario, encofrado, para acampar, etc. Para formar o impresionar, una moneda, metal, etc. Mediante o como estampando nivelar, una superficie, mediante el uso de una tabla plana asumir o asumir, una actitud, postura, etc. Cesar el trabajo, de los trabajadores en una fábrica, etc. Colectivamente como protesta contra las condiciones de trabajo, los bajos salarios, etc. Llegar a un acuerdo remando para hacer, un cierto número de golpes, por minuto, Oxford fue sorprendente 38 dar un golpe en la natación ganar, una lotería o un sorteo, golpea suerte, tener buena suerte hazlo rico, para descubrir un depósito extenso de un mineral, petróleo, etc. B. Tener un éxito financiero inesperado. Uso de darraba. Signo de cierre de interrogación, en el Corán, la palabra daraba, signo de cierre de interrogación, se ha utilizado en todo el Corán con al menos 10 significados diferentes, según el contexto, el uso y la expresión. Los siguientes son diferentes significados de la palabra utilizada en el Corán junto con las referencias relevantes del verso, para viajar, para salir, ver Corán 3, 156, Corán 4, 101, Corán 38, 44, Corán 73, 20, Corán 2, 273, para configurar, Corán 43, 58, ver Corán 57, 13, para proponer, ver Corán 14, 24, Corán 14, 45, Corán 16, 75, Corán 16, 76, Corán 16, 112, Corán 18, 32, Corán 18, 45, Corán 24, 35, Corán 30, 28, Corán 30, 58, Corán 36, 78, Corán 39, 27, Corán 39, 29, Corán 43, 17, Corán 59, 21, Corán 66, 10, Corán 66, 11, para alejarse, retirarse, ver Corán 43, 5, para estampar, para pisar, ver Corán 24, 31, para condenar, ver Corán 2, 61, para atacar, ver Corán 2, 60, Corán 7, 160, Corán 8, 12, Corán 20, 77, Corán 26, 63, Corán 37, 93, Corán 47, 4, Corán 850, Corán 47, 27, para sellar, para dibujar, ver Corán 18, 11, para cubrir, ver Corán 24, 31, para explicar, ver Corán 13, 17. La interpretación de Chumbarra Leave.
considerando los diferentes significados posibles de Darraba? Signo de cierre de interrogación. La pregunta es, ¿cuál es el significado original de esta palabra en el versículo 4:34? Incluso si dejamos a un lado todos los problemas morales con respecto a la golpiza a las mujeres, el significado pretendido aún debería tener sentido en el contexto y ser lógico al tiempo que se ajuste el resto del Corán. El Corán aconseja considerar todos los puntos de vista posibles y luego seguir solo los mejores, los que escuchan lo que se dice y luego siguen lo mejor. Estos son los que Dios ha guiado y estos son los que poseen inteligencia. 39, 18, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. El versículo 4:34 describe los pasos que se pueden tomar para intentar la resolución del conflicto matrimonial y la resolución entre la pareja. El segundo paso mencionado en el versículo, después de discutir con aconsejar a la pareja, es evitar retirarse de ellos en la cama. Este paso es una clara indicación de que, según el Corán, las acciones de retirada separación de la pareja en un conflicto matrimonial pueden ser una forma útil de intentar resolver las disputas y acercarse a la reconciliación. Por lo tanto, tiene sentido que el tercer paso mencionado en el versículo siga una línea de pensamiento similar en términos de separación retirada. Si consideramos el uso de Darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 26, 63, le revelamos a Moisés, golpea el mar con tu personal, y se separó, y cada parte era como una gran montaña imponente. 26, 63, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Con acento agudo. En este contexto, está claro que huelga no se refiere a una huelga física sino a un lanzamiento del personal hacia el mar. Por lo tanto, este versículo proporciona un claro ejemplo visual de cómo el Corán usa Darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, de una manera que causa la separación de dos partes que inicialmente estaban juntas como una. Esto no es diferente a la unidad y al vínculo en una relación matrimonial fuerte. Además, si observamos el uso de Darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 43, 5, vemos que la palabra se ha usado con este significado de retirarse alejarse, más parecido a la separación. Nos alejaremos de ti el recordatorio, sin hacerte caso, porque eres un pueblo transgresor. 43, 5, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Dado el contexto del versículo 4:34, tiene más sentido que Darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, toma el mismo significado de apartarse retirarse. La palabra debe tomarse generalmente como un significado de giro retirada, es decir, cualquier tipo de separación, similar al paso anterior de separación en la cama. Una palabra inglesa adecuada para usar en la traducción de Darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34 es sun. Las definiciones de sun en los diccionarios de inglés incluyen lo siguiente: para mantenerse alejado de un lugar, persona, objeto, etc., por motivos de disgusto, precaución, etc. Esfuércese por evitar. 6. Para evitar deliberadamente, mantenerse alejado de. 7. Para evitar, ignorar o rechazar persistentemente a alguien o algo, a través de la antipatía o la precaución, evitó la sociedad de moda. 8. Cabe señalar que si este paso de evitar alejarse requiere que el esposo o la esposa se muden de la casa no se especifica en el versículo porque depende de cada situación individual de conflicto matrimonial. Incluso si el versículo ha mencionado evitar retirarse en la cama, puede haber otras formas de evitar o mantenerse alejado de un cónyuge sin salir de la casa. Sin embargo, en una situación en la que existe un alto riesgo de violencia doméstica entre una pareja, una separación de la casa puede ser apropiada para aliviar la tensión y reducir los riesgos de daños físicos entre ellos. Los hombres que se abordan en el versículo 4:34, en lugar de las mujeres, no es un punto importante porque la esposa puede tomar el mismo curso de acción en el versículo, de conformidad con el versículo 4:128. La misma palabra condicional, discordia problemas matrimoniales, nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, se ha utilizado tanto en 4:34 como en 4:128 para el hombre y la mujer, si una mujer teme la discordia, nasaza, signo de cierre de interrogación.
o eludir a su esposo, puede llegar a un acuerdo de reconciliación entre ellas, y la reconciliación es lo mejor. Presente en la humanidad es arrogancia, pero si haces el bien y eres consciente de Dios, Dios siempre está familiarizado con lo que haces. 4. 128. Signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Si un período de separación no ayuda a resolver el conflicto conyugal entre la pareja por sí mismos, entonces el siguiente versículo 4:35 menciona que alguna forma de autoridad nombra a un árbitro del lado del hombre y del lado de la mujer para llevar el caso adelante. Si temes una grieta entre ambos, organiza un árbitro de su lado y un árbitro de su lado. Si ambos quieren la reconciliación, Dios los hará reconciliarse. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. 4:35, signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. Alayi. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. El significado de Sum/Yahvé en este versículo es especialmente lógico porque no todos los casos de discordia matrimonial requerirían una referencia a terceros/árbitros como se menciona en el versículo anterior. Un período de separación permite tomar una decisión pensada sobre si esto debería ocurrir. Por ejemplo, si en el momento de la separación, el esposo ya había sido extremadamente violento y abusivo con su esposa, la esposa tendría la oportunidad de decidir si es mejor referir esto a los árbitros para un divorcio. El período de separación también detendría las oportunidades para que continúe tal abuso físico. Sin embargo, si en el momento de la separación no ha habido violencia física y la pareja puede resolver el desacuerdo conyugal, entonces pueden decidir que no es necesario remitir el caso a los árbitros. Si los árbitros necesitan involucrarse, el esposo o la esposa puede notificar a un organismo autorizado relevante para arreglar esto. Este puede ser un sistema legal u otra organización gubernamental que se ocupe de problemas matrimoniales. Los protocolos exactos de esto dependerán de las normas y prácticas de una sociedad en un momento dado. El caso puede o no ser tratado por un tribunal, con miembros de las familias involucradas, donde se puede tomar una decisión final sobre el divorcio o la reconciliación. La cuestión de la gramática, a pesar de la posibilidad de varios significados de una palabra, es importante que una palabra se use de la manera gramaticalmente correcta para un contexto y significado dados. En el caso del significado de Darrabá, signo de cierre de interrogación, como Sum/Yahvé. Los siguientes son puntos relevantes a considerar. Signos de vocalización /vocales cortas /diacríticos. La pronunciación /vocalización exacta de las palabras en árabe puede implicar una cierta forma y significado de las palabras que se utilizan. Sin embargo, no es bien sabido incluso entre los musulmanes que los signos de vocalización y las vocales cortas, marcas diacríticas, que puntúan las copias actuales del Corán estaban de hecho totalmente ausentes en los primeros días después de la muerte del profeta Mahoma. Los pequeños signos y vocales se agregaron gradualmente durante muchos años, comenzando con pequeños puntos y eventualmente en un sistema detallado, y se pueden clasificar en 4 etapas, como se describe en la siguiente ilustración. 1. A fines del siglo VIII principios del siglo IX, la escritura árabe no tenía puntos, vocales cortas ni marcas diacríticas. 9. 2. En los siglos 9x, bajo la dinastía Abbasí, el sistema de Abu al-Asbad estableció puntos rojos con cada disposición o posición que indica una vocal corta diferente. 10. 3. A fines del siglo IX principios del siglo X, se utilizó un segundo sistema de puntos negros para diferenciar entre las letras 11, como Fa y Kaf. 4. En el siglo XI, en el sistema de Al-Faraidi, los puntos se cambiaron en formas que se asemejan a las letras para transcribir las vocales largas correspondientes. 12. Eventualmente, el Corán se transformó en una estructura estandarizada por el gobierno egipcio en 1924, que comprende un conjunto completo de signos diacríticos, signos y vocales cortas, resaltadas por las flechas verdes en la siguiente imagen alrededor de la palabra Darrabá, signo de cierre de interrogación.
Ahora que hemos visto cómo evolucionó el texto del Corán a través de la introducción de signos y signos diacríticos, podemos echar un vistazo a un ejemplo real de cómo apareció el versículo 434 del Corán en los primeros días después de la muerte del profeta Mahoma. El siguiente manuscrito del versículo 434 fue descubierto en Yemen en 1972. Se remonta al siglo I de Hijra 13. Podemos ver cómo no hay signos de vocalización o vocales cortas presentes en absoluto. Debe tenerse en cuenta que el Corán fue revelado al profeta Mahoma sin esos signos diacríticos adicionales y se dejó con nosotros en la forma más simple. Dado que los signos de vocalización se relacionan con una transmisión vocal / oral de la pronunciación / recitación del Corán escrita años después, no hay garantía de su fiabilidad porque no forman parte del texto original. Por lo tanto, la adición de signos de vocalización más adelante no brinda apoyo para interpretar o no interpretar el Corán de cierta manera. En el manuscrito a continuación, el versículo 434 se ha delineado en verde y la palabra con la raíz árabe se ha delineado en rojo. Observe cómo son las letras individuales solo escritas en la forma básica. Según las fuentes tradicionales, los diacríticos árabes en el principio fueron introducidos solo por puntos rojos, por Abu al-Asbad al-Duali, quien murió en 67-686 c, y luego desarrollados por Nahr ibn Asim al-Laiti, quien murió en 129-746 c. Tomado del libro Manuscritos árabes, un vademecum para lectores, de Adam Gazek 14. El uso de los signos diacríticos y de vocalización surgió como un proceso gradual, que inicialmente incluía el uso de puntos rojos, luego puntos negros y guiones inclinados. La inserción cada vez mayor de estos signos en el Corán no evitó la oposición en los primeros días, tanto entre los círculos religiosos como entre personas de origen literario. Lo siguiente es del libro Lingüística en la Edad Media, Estudios Fonéticos en el Islam Temprano, 15. Las fuentes sugieren que se agregaron cambios significativos en la forma de los signos diacríticos al Corán en el siglo IX al X.C., 2 siglos después de la muerte del profeta Mahoma. Hasta entonces, muchos manuscritos del Corán se componía principalmente de un esqueleto de letras consonánticas sin vocales cortas y signos de vocalización. Esto se destaca en el siguiente extracto de El Corán, una enciclopedia, 16. Se sabe que uno de los primeros líderes de una de las 4 escuelas de pensamientos, en la religión sunita, Malik ibn Anas, de 795 c, desaprobó la incorporación de signos de vocalización y signos diacríticos al Corán y prohibió a las personas incluir ellos en textos oficiales. Esto se destaca en el artículo de Geoffrey Cannon, Manuscripts of the Middle East 17. Fue solo a principios del siglo X.C. que la autoridad abasí hizo cumplir lecturas específicas del Corán, principalmente por Ibn Mujaid, quien murió en 936 c. Los que se negaron a recitar según la opinión de Ibn Mujaid sobre el Corán fueron llevados a juicio y castigados con flagelaciones. Era la primera vez después de la muerte del profeta Muhammad que el texto del Corán comenzaba a usarse más que simplemente como una ayuda para el recital, sino que se usaba más como un puntaje oficial para formas específicas de recitar el Corán. Tomado de The Cambridge Companion to the Quran apóstrofo de Hamed Amen Caulife, 18. Después de la intervención de Ibn Mujaid, las copias del Corán se produjeron cada vez más de acuerdo con una de sus lecturas aceptadas. Se agregaron más y más signos que culminaron hacia una versión única fija de texto vocalizado. Tomado de The Cambridge Companion to the Quran apóstrofo de Hamed Amen Caulife, 19. Hoy, la mayoría de los musulmanes no tienen idea de que el Corán existió en formas alternativas que no sean la versión común del Corán ahora disponible con todos los signos de diacríticos y vocalizaciones. De hecho, la versión del Corán ampliamente utilizada en todo el mundo, en casi todos los hogares y mezquitas musulmanas, es la edición egipcia del Corán que se publicó por primera vez el 10 de julio de 1924. Sin embargo, cuando se publicó por primera vez, allí no era la intención que la publicación se convirtiera en una versión canonizada mundial del Corán. La razón detrás de la producción de esta edición fue el deseo del gobierno egipcio de producir una versión uniforme del texto para enseñar en las escuelas e instituciones educativas de Egipto. Tomado del libro El Corán en su contexto histórico, 20, de Gabriel Side Reynolds. La versión egipcia estandarizada del Corán no tenía como objetivo preservar el texto antiguo original del Corán. Por el contrario, su objetivo era preservar y corregir una lectura específica del Corán del siglo VIII, c. Esto a pesar del hecho de que había varias versiones del texto vocalizado con los signos diacríticos incluso en el siglo X, cuando Ibn Mujaid decidió intervenir. También tomado del libro El Corán en su contexto histórico, 21, de Gabriel Side Reynolds. El gobierno egipcio clasificó estas variaciones del texto coránico con diferentes versiones de diacríticos como errores, por lo tanto, decidieron destruir otras versiones del texto del Corán con el que no estaban de acuerdo hundiéndolos en un río. Esto es similar a las acciones de Uthman ibn Affan, m. 95-714 c, en el primer siglo de Hijra, quien destruyó diferentes versiones del Corán a favor de autorizar su propia versión. Tomado de El Corán en su contexto histórico, 22, por Gabriel Side Reynolds. Dado que los signos diacríticos y de vocalización árabe se han vuelto comunes en el uso del árabe moderno, la literatura educativa y los libros sobre gramática árabe de la actualidad suelen utilizar estos signos diacríticos al explicar los conceptos básicos de la gramática árabe.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos signos diacríticos no existían en los primeros días, como se muestra arriba. La forma gramatical / imperativo de un verbo. Las palabras árabes pueden tomar una de varias formas según la clasificación occidental de la gramática árabe. Estas formas pueden tener diferentes significados y pueden explicarse con el verbo inglés, press, como ejemplo. La palabra press se puede expresar de diferentes formas, como repress, depress, o presurize, con significados notablemente diferentes. Presione, para actuar con peso o fuerza aplicados de manera constante. Volver a presionar, para mantener bajo control, controlar o suprimir, deseos, sentimientos, acciones, lágrimas, etc. Deprensa, para bajar en fuerza, vigor, ánimo, actividad, etc. Debilitar, hacer aburrido. Presión y urise, para aumentar la presión sobre un gas o líquido al presionarlo más. Uno de los significados de la cuarta forma de Darraba, signo de cierre de interrogación, es alejarse / evitar / evitar, como lo muestra el extracto del lexicon presentado más adelante en este artículo. La cuarta forma de la palabra Darraba, signo de cierre de interrogación, se denota con la letra alif, incluida como prefijo, formando la palabra. En la forma no imperativa / sin comando, la palabra se usa en tiempo pasado. Lo siguiente está tomado del libro, Dominando la gramática árabe, de Han Wightwick y Mahmoud Ghaffar 23. A diferencia de cualquier otra forma de verbo gramatical árabe, esta es la única forma en que la forma imperativa / comando de la palabra se ve idéntica a la palabra de la cuarta forma no imperativa / no comando, lo que hace que este sea un caso especial. G.M. Wickens lo destaca en Gramática árabe, un primer libro de trabajo. El imperativo de la palabra de la cuarta forma se forma transformando primero la palabra raíz en la cuarta forma agregando alif como prefijo. Normalmente, para transformar la palabra en forma imperativa, un alif también se incluiría como prefijo. Sin embargo, dado que ya se ha incluido un alif, no se requiere un segundo alif para este propósito. En árabe, un alif como prefijo también se puede usar en la forma interrogativa, pero esto no es relevante aquí. Se pueden ver ejemplos del imperativo en el siguiente extracto tomado de Modern Standard Arabic Grammar, Al-Arnergide, 24, de Muhammad Al-Awari. El siguiente pasaje del libro, Una introducción al árabe moderno, de Farad J.C. de 25, muestra cómo una cuarta palabra en árabe se ve idéntica al imperativo de la cuarta forma sin los signos diacríticos añadidos. Tenga en cuenta que la excepción a esta regla es solo con palabras que terminan con letras específicas como ya, que no se aplica a Darraba, signo de cierre de interrogación. Existe una idea errónea común de que las formas verbales en árabe prescriben un patrón estricto de significado específico para cada tipo de palabra. Sin embargo, esto no es cierto ya que la forma del verbo en sí no es suficiente para definir el significado de una palabra en cualquier forma. En otras palabras, los significados de una palabra deben analizarse individualmente dada la forma y el contexto, en lugar de asumir un significado fijo solo a partir del patrón de la forma. Esto se explica en el libro, Gramática árabe, un primer libro de trabajo, de G.M. Wickens 26. Se puede entender que una de las razones para el uso de los signos diacríticos ha sido no permitir la ambigüedad entre el imperativo de la cuarta forma y las otras formas de esta palabra. Por lo tanto, sin el uso de diacríticos en el versículo 434, la interpretación permitiría el uso de un verbo de cuarta forma en la forma imperativa. Tomado del libro, Morfología y Fonología árabe basado en el Mar al-Awra, 27, de Ahmad B. Ali B. Masud. En resumen, la palabra en el versículo 434 gramaticalmente permite dos posibilidades. O la palabra se está usando como el imperativo de la primera forma, o se está usando como el imperativo de la cuarta forma que significa evitar / salir / retirarse de. Ambas formas se van iguales porque el imperativo de la primera forma toma un solo alif como prefijo y el imperativo de la cuarta forma también mantiene un solo alif, sin duplicarse en el imperativo. La siguiente ilustración resume cómo ambas formas resultan en la misma apariencia, por lo tanto, este verso no necesita tomar el primer significado de la forma de vencerlos / pegarles. Las otras dos posibilidades gramaticales de la estructura de serían, las rechazaste, cuarta forma, o las rechazarás, imperativo de la cuarta forma. Dado el contexto del verso, el último significado es el único que se ajusta tanto gramatical como lógicamente. Secuencialmente, el consejo es discutir primero con la esposa, luego evitar en la cama, luego evitarlos o retirarse de ellos, luego, en el siguiente versículo, 4:35, nombrar árbitros para un posible divorcio. Esa es una cadena lógica de eventos. El uso de la preposición an. En el versículo 43:5, la preposición an ha sido utilizada para expresar el significado de apartarse de usted. Sin embargo, esta preposición no es necesaria en todos los casos para que Darraba, signo de cierre de interrogación, tome el significado de separación / rechazo. Esto se resalta en Lanes Lexicon en la sección que se muestra a continuación 28, donde la palabra se ha mostrado con y sin la preposición aplicada, subrayada en rojo. Observe que la palabra o
encerrada en un círculo rojo, se ha usado para mostrar que la palabra se puede usar con or sin la preposición para que se aplique ese significado. En el extracto anterior, Plane hace referencia a Tajalarus como su autoridad para usar esta palabra sin la preposición. Lo ha indicado mediante el uso de ta después de la palabra, como hace referencia en su prefacio a continuación 29. Si miramos la definición de Darraba, signo de cierre de interrogación, en Tajalarus, en la sección correspondiente que discute el significado de esta palabra de alejarse / retirarse de, encontramos que Darraba, signo de cierre de interrogación, tiene ha sido usado con y sin la preposición an, tal como lo señala Lan en su definición. En el siguiente pasaje, la palabra sin la preposición ha sido subrayada en rojo. Observe que esta palabra subrayada está en la misma cuarta forma de Darraba, signo de cierre de interrogación, que en el versículo 4:34 sin la preposición. Observe también que el versículo 43:5 del Corán, que usa Darraba, signo de cierre de interrogación, con el significado de apartarse / retirarse de, ha sido citado en el mismo pasaje 30. El versículo 43:5 hace uso de una expresión no imperativa, apártate de ti, mientras que el versículo 4:34 usa una expresión imperativa, apártalos, traducida literalmente como exponerlos o exponerlos. Punto. Uno dice rehuirlos, versículo 4:34, y el otro dice rehuir de ti, versículo 43:5. Por lo tanto, no es necesario que el versículo 4:34 haga uso de la preposición an, como en el versículo 43:5. En inglés, podemos traducir el versículo 4:34 con la preposición en inglés from, como apartarse de ellos / separarse de ellos / retirarse de ellos. O podemos traducirlo sin usar la preposición de la siguiente manera: rehuirlos, déjalos, abandonarlos, desértalos, evítales, ignóralos, no les hagas caso. Sin embargo, debe recordarse que una palabra árabe puede ser lo suficientemente amplia como para ser traducida más de una forma en inglés. Verbo transitivo que toma un objeto directo. En la gramática árabe, como en inglés, un verbo transitivo es aquel que toma un objeto directo, es decir, hay algo o alguien a quien se realiza la acción del verbo. Por el contrario, un verbo intransitivo es, por definición, uno que carece de un objeto directo. Esto se menciona en el libro El verbo árabe, forma y significado en los patrones de alargamiento de vocales, de John Benjamin 31. Una forma particular de verbo no es inherentemente transitiva o intransitiva por naturaleza, sino que está determinada por su significado y construcción en una oración. Por lo tanto, si un verbo es transitivo o intransitivo no proporciona una regla absoluta para definir el verbo de una manera específica. Del libro Árabe, una gramática esencial, de Faruk Abu Sakra 32, un verbo transitivo puede no usarse con una preposición, sin cambiar necesariamente la naturaleza transitiva del verbo o afectar su significado en el contexto dado. Además, el uso de una preposición no necesariamente hace que un verbo sea intransitivo, ni lo restringe a significados específicos. Esto se debe a que un verbo en particular puede tener varios significados posibles con o sin el uso de una preposición, como se explica en el libro Un nuevo enfoque para la enseñanza de la gramática árabe, de Abdallah Nacereddine 33, en la expresión tem, en el versículo 4:34, la palabra ellos, refiriéndose a esposas / mujeres en este contexto, sería el pronombre de objeto directo, mientras que es el verbo transitivo. Tomando el significado básico de como un imperativo con un objeto directo, en inglés toma el significado de exponerlos / rechazarlos / dejarlos, sin necesidad de usar una preposición. Cada vez que la palabra Darraba, signo de cierre de interrogación, se usa en el Corán sin una preposición, tiene el significado de presentar algo, o presentar algo, una expresión que efectivamente puede significar alejarse de, o salir de, alguien. El versículo 43:57 usa Darraba, signo de cierre de interrogación, como un verbo transitivo con un objeto humano, similar al versículo 4:34, donde el profeta Jesús es presentado, o presentado como ejemplo. Teniendo en cuenta que un acto de separación o retirada también es efectivamente una forma de exponer, o salir de, algo a alguien, este ejemplo proporciona coherencia en el uso coránico del verbo. En otras palabras, la expresión imperativa en el versículo 4:34 se puede traducir literalmente en inglés como exponerlos, o exponerlos, proporcionando el significado de evitarlos o abandonarlos. Palabras clave para definir, para entender correctamente el versículo 4:34 y la palabra Darraba, signo de cierre de interrogación. En particular, es importante definir algunas palabras relevantes en el versículo 4:34 y en el versículo 4:128 que menciona la situación recíproca de problemas matrimoniales entre la esposa y el esposo. Habiendo definido correctamente estas palabras, hay una menor probabilidad de justificar una interpretación falsa de Darraba, signo de cierre de interrogación, especialmente de una idea relacionada con el castigo, la desobediencia, o la superioridad del esposo. La palabra kawama, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34. El versículo 4:34 comienza diciendo que los hombres son kawama,
signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, de las mujeres. Esta palabra se refiere a aquellos que cuidan o cuidan de otros. En otras palabras, los hombres tienen la responsabilidad de cuidar a sus parejas mientras viven con ellos. La palabra ciertamente no confiere ningún nivel de liderazgo, derechos de mantenimiento o superioridad del esposo sobre la esposa. La siguiente es una definición de esta palabra dada en la publicación Diccionario Árabe-Inglés de Uso Coránico, por el Saif M. Badawi Muhammad Abdel Alem, 34. La palabra kanata, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34. La palabra kanata, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, se ha usado en el versículo 4:34 para describir a las mujeres que son devotas y obedientes a Dios. La misma palabra kanata, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, se ha utilizado en una docena de otros lugares en el Corán, donde cada uso de esta palabra ha sido únicamente en el sentido de devoto y obediente a Dios. Las siguientes son referencias a los 12 versículos del Corán que usan esta palabra kanata, signo de cierre de interrogación. Todos con el mismo significado, versículos 3:43, 33, 31, 2, 116, 2, 238, 3, 17, 16, 120, 30, 26, 33, 35, 39, 9, 66, 12, 33, 35, 66, 5. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para cambiar el significado de esta palabra en el versículo 4:34 para implicar obediencia a los esposos en lugar de a Dios. Tal interpretación es, de hecho, solo una ilusión e implica un nivel de idolatría al intercambiar la devoción a Dios por la devoción a los esposos. La definición de esta palabra a continuación se muestra el Diccionario Árabe-Inglés de Uso Coránico, 35, en relación con la devoción a Dios. Observe cómo la definición incluye actos que se relacionan claramente con Dios en lugar de los humanos, es decir, realizar la oración, temer el día del juicio, y esperar la misericordia de su Señor. La palabra nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34-4, 128. La palabra nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, significa literalmente, levantarse contra, y se usa en ambas situaciones en las que el esposo comete nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, versículo 4, 128, y la esposa comete nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, versículo 4:34. En el contexto marital, la palabra significa discordia matrimonial / comportamiento discordante / hostilidad. Esta definición se puede ver en Diccionario Árabe-Inglés de Uso Coránico, 36. Los versículos 4:34 y 4, 128 establecen que tanto el esposo como la esposa pueden temer este comportamiento discordante, nasaza, signo de cierre de interrogación, del otro compañero, lo que sugiere que la situación es posible en ambos sentidos y es inevitablemente subjetiva. Hasta cierto punto en términos de quién está equivocado. El miedo, en el contexto del versículo 4:34 y 4, 128 se usa en el sentido de aprensión, anticipación, o conciencia de lo que está sucediendo. Este miedo, o percepción / opinión es inevitablemente subjetivo y naturalmente personal en tal situación. Puede ser parcial porque el hombre o la mujer pueden tener la percepción o el miedo correctos o incorrectos en una circunstancia determinada. Puede que el esposo o la esposa piensen que tienen razón al cometer ellos mismos nasaza, signo de cierre de interrogación. Pero el Corán proporciona orientación de una manera que puede ser utilizada por cualquiera de los socios. El hecho de que la misma palabra, miedos, se use tanto en 4:34 como en 4, 128 respalda la opinión de que hombres y mujeres tienen sus propios miedos o perspectivas en un desacuerdo matrimonial. El propósito de los versos no es dar un veredicto sobre el lado / temor o percepción de las partes correctas, sino presentar una guía imparcial sobre cómo abordar y enfrentar un conflicto matrimonial entre los cónyuges, independientemente de qué lado tenga los miedos correctos, opiniones o argumentos. Por lo tanto, los versículos 4:34 y 4, 128 reconocen la naturaleza naturalmente subjetiva de las disputas matrimoniales mediante el uso de una palabra subjetiva. 128 apoya la opinión de que hombres y mujeres tienen sus propios miedos o perspectivas en un desacuerdo marital. El propósito de los versos no es dar un veredicto sobre el lado / temor o percepción de las partes correctas, sino presentar una guía imparcial sobre cómo abordar y enfrentar un conflicto matrimonial entre los cónyuges, independientemente de qué lado tenga los miedos correctos, opiniones o argumentos. Por lo tanto, los versículos 4:34 y 4, 128 reconocen la naturaleza naturalmente subjetiva de las disputas matrimoniales mediante el uso de una palabra subjetiva. 128 apoya la opinión de que hombres y mujeres tienen sus propios miedos o perspectivas en un desacuerdo marital. El propósito de los versos no es dar un veredicto sobre el lado / temor o percepción de las partes correctas, sino presentar una guía imparcial sobre cómo abordar y enfrentar un conflicto matrimonial entre los cónyuges, independientemente de qué lado tenga los miedos correctos, opiniones o argumentos.
Por lo tanto, los versículos 4:34 y 4:128 reconocen la naturaleza naturalmente subjetiva de las disputas matrimoniales mediante el uso de una palabra subjetiva. La palabra wa, aza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34. El primer paso mencionado en el versículo 4:34 en el caso de una discordia matrimonial es el verbo wa, aza, signo de cierre de interrogación, que se traduce mejor en este contexto como aconsejar discutir hablar con. Uno de los significados de esta palabra es amonestar. Sin embargo, en el contexto de un desacuerdo entre una pareja, cualquier forma de amonestación o regañar al otro, probablemente empeore las cosas. El primer paso importante en un desacuerdo matrimonial es la comunicación abierta y la discusión entre la pareja. Por lo tanto, el significado apropiado de esta palabra en este contexto es un buen consejo y discusión mutua. Asesorar es uno de los significados de la palabra daden, diccionario árabe-inglés de uso coránico. La palabra tagwa, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. En el versículo 4:34, uno de los significados de tagwa, es obedecer. Pero la palabra también tiene el significado de cumplir con, prestar atención, o hacer aceptable. Esta palabra se ha usado cerca del final del versículo 4:34 que se refiere a una condición en la que nasaza, signo de cierre de interrogación, muestra signos de mejora o resolución. En otras palabras, es una condición en la que la situación matrimonial se ha vuelto más aceptable para la pareja y una pareja ha cumplido con la otra de alguna manera. Por lo tanto, prestar atención a, o cumplir con es el mejor significado de la palabra en este contexto. Dado que la palabra kanata, signo de cierre de interrogación, anteriormente en el verso se refería únicamente a la obediencia y la devoción a Dios, no hay razón para suponer que esta palabra tagwa aquí implique de repente obediencia a los esposos. El siguiente extracto es una definición tomada del Diccionario Árabe-Inglés de Uso Coránico, 38. La palabra, arrada, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:128, en la situación de una esposa que teme los problemas de su esposo, el versículo menciona dos posibles tipos de comportamiento del esposo, nasaza, signo de cierre de interrogación, o, arrada, signo de cierre de interrogación. Si una mujer teme nasaza, signo de cierre de interrogación, o, arrada, signo de cierre de interrogación, de su esposo, pueden llegar a términos de reconciliación entre ellas, y la reconciliación es lo mejor. Presente en la humanidad es arrogancia, pero si haces el bien y eres consciente de Dios, Dios está siempre familiarizado con lo que haces. 4:128. Signo de cierre de interrogación, 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 alayi, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. La palabra, arrada, signo de cierre de interrogación, significa alejarse, irse, o ignorar, como se define en el Diccionario Árabe-Inglés de Uso Coránico, 39, la palabra, arrada, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:128 puede ser un enlace directo con darraba, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34, que también puede tomar el significado de alejarse, salir, o ignorar. La palabra, arrada, signo de cierre de interrogación, puede aplicarse a una situación positiva o negativa y no es en sí misma una palabra negativa. Hay muchos ejemplos de esto en el Corán, donde la palabra se ha usado como una forma de comando positiva /buena con el significado de alejarse. Ver versículos 4:16, 4:63, 4:81, 5:42, 6, 68, 6, 106, 7, 199, 9, 95, 11, 76, 15.94, 28, 55, 32, 30, 53, 29, 66, 3, 23, 3. Sí, arrada. Signo de cierre de interrogación, En el versículo 4:128 se usa en un contexto en el que el esposo ha seguido correctamente el versículo 4:34 alejándose de su esposa. Entonces la naturaleza neutral de arrada
Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Permite hacer una correlación con el versículo 4:34 ya que el esposo siguió el consejo correcto. Como se mencionó anteriormente, el miedo del esposo o la esposa es subjetivo y obstinado, por lo que tiene sentido que el versículo 4:128 mantenga las cosas más abiertas usando dos palabras, nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, y arrada, signo de cierre de interrogación. Y al usar una palabra neutral, arrada, signo de cierre de interrogación, que puede aplicarse tanto a una situación negativa como a una positiva. Por lo tanto, de las dos palabras subjetivas nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, y arrada, signo de cierre de interrogación. Podemos esperar dos escenarios posibles para la esposa cuando no se produce la reconciliación. El esposo comete nasaza, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. La esposa intenta aconsejar evitar en la cama darse la vuelta para intentar la autoconciliación según el versículo 4:34 no se produce la autoconciliación. Árbitros nombrados de cada familia según el versículo 4:35 no se produce la reconciliación a través de los árbitros, versículo 4:128. Proceder al divorcio el esposo comete, arrada. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. La esposa puede intentar los pasos descritos en el versículo 4:34 si esto puede ayudar a proporcionar la autoconciliación o se produce la autoconciliación. Árbitros nombrados de cada familia según el versículo 4:35 no se produce la reconciliación a través de los árbitros, versículo 4:128. Proceder al divorcio vale la pena señalar que el versículo 4:128 dice que la pareja puede reconciliarse, entre ellos, en una situación en la que, arrada, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, ha ocurrido. Esto es relevante porque la serie de pasos en el versículo 4:34 descrito anteriormente permite una clara oportunidad para que la pareja resuelva las cosas, entre ellos, antes de que los árbitros deban ser considerados. Problemas con vencerlos. Cualquier persona cuerda con una pizca de conciencia verá la naturaleza ilógica y moral de la sugerencia de que Dios instruye a los hombres a golpear a las mujeres, aparentemente en un intento de resolver un desacuerdo matrimonial. Para aquellos que carecen de esa conciencia, sin embargo, es importante señalar algunos argumentos clave y contradicciones con los principios en el Corán al intentar interpretar el versículo 4:34 de esta manera. Contradicción con el principio contra la agresión. El Corán deja en claro que la agresión contra las mujeres es inaceptable, incluso en el escenario en que puede ocurrir un divorcio. El versículo 2:231 establece que cuando están en una situación de considerar el divorcio, no pueden quedarse con las mujeres mientras les cometen darra, signo de cierre de interrogación. La palabra darra, signo de cierre de interrogación, significa daño o lesión causada a una persona, como se define en el extracto del léxico del ANE debajo de 40. El versículo 2:231 por lo tanto le dice a los hombres que no lastimen a las mujeres cuando consideran el divorcio. Cuando se divorcia de las mujeres y alcanzan el tiempo prescrito, manténgalas de acuerdo con términos aceptables o suéltelas de acuerdo con términos aceptables, pero no las deje causar daños lesiones heridas, darra, de tal manera que se comprometa transgresión, porque quien hace eso ha cometido un gran error. 2:231, las mujeres y. Signo de cierre de interrogación, 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 alayi, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, alayi, signo de cierre de interrogación, 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 alayi, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. En consecuencia, se deduce que si Dios prohíbe el daño o la lesión a la esposa cuando se le da la opción de divorciarse y prefiere el divorcio sobre cualquier comportamiento dañino, entonces lógicamente debe estar prohibido que los hombres se comporten de manera nociva cuando no divorciarse. De lo contrario, se crearía una contradicción interna en el Corán, ya que implica que una mujer que acepta el divorcio no puede ser perjudicada, mientras que una mujer que quiere permanecer casada lo hace bajo la amenaza de ser golpeada por el marido. Esto, por supuesto, no tiene ningún sentido, ya que sugiere que el divorcio es una mejor opción para la mujer en lugar de permanecer casada bajo la amenaza de violencia y agresión. Esto es particularmente contradictorio ya que, en general, el Corán alienta el matrimonio y desalienta el divorcio. Por ejemplo, vea la siguiente sección sobre alentar la reconciliación.
También hay varios versículos en el Corán que prohíben la agresión y la violencia, excepto en el caso de la injusticia y la guerra. Sería muy extraño que el versículo 4:34 permitiera golpear a las mujeres, un acto agresivo por naturaleza, en contradicción con estos versículos primordiales que proporcionan un principio contra la agresión y la intolerancia. Los siguientes son algunos de estos versículos. Puedes luchar en la causa de Dios contra los que te atacan, pero no agreses. Dios no ama a los agresores. 2. 190. Signo de cierre de interrogación. 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 Puede matar a quienes libran una guerra en su contra, y puede desalojarlos de donde lo desalojaron. La opresión es peor que el asesinato. No luches contra ellos en la mezquita sagrada, a menos que te atacen primero. Si te ataca, puedes matarlos. Esta es la retribución justa para esos incrédulos. 2. 191. Signo de cierre de interrogación. 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 Puedes luchar contra ellos para eliminar la opresión y adorar a Dios libremente. Pero si se abstienen, no agregen, la agresión solo se permite contra los agresores. 2. 193. Signo de cierre de interrogación. 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 Oh, ¿ustedes qué creen? No prohíban las cosas buenas que Dios hace lícitas y no agregen. A Dios no le gustan los agresores. 5. 87. Signo de cierre de interrogación. 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 Si recurren a la paz, hacerás lo mismo y confiarás en Dios. Él es el que todo lo oye, el que todo lo sabe. 8. 61. Signo de cierre de interrogación. 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 Si te dejan solo y se abstienen de pelear contigo y te ofrecen paz, entonces Dios no te da justificación para combatirlo. 4. 90. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Automático en el hotel. Signo de cierre de interrogación. 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 Al-allí. Signo de cierre de interrogación. 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 Al-allí. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Contradicción con el principio de legítima defensa. Además de contradecir el principio general contra la agresión en el Corán, la violencia contra las mujeres también contradice el principio coránico de defensa propia, es decir, las represalias solo se permiten a cambio de un asalto similar o un acto de violencia sufrido.
El Corán restringe tales acciones de represalia a casos relativamente extremos de persecución y asesinato. Por lo tanto, los hombres que golpean a las mujeres por pequeñas razones, como la desobediencia de la esposa hacia ellos, contradicen este principio y cometen un acto de injusticia. Esto no es un acto de autodefensa ni represalia. Los siguientes versículos muestran que las represalias o el castigo solo se permiten en una proporción similar a la agresión llevada a cabo primero contra la víctima. A pesar de esto, el Corán aconseja la máxima moderación siempre que sea posible. Cuando tome represalias, tome de nuevo castigos similares a los que le influyen. Si ejercita la paciencia, eso sería mejor para los pacientes. 16, 126, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Aquellos que se retiran con castigos similares a los que se infligen con ellos y luego son atacados con una opresión injusta, Dios será su partidario. Dios está perdonando y perdonando. 22, 60, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Durante el mes sagrado, los actos de agresión pueden encontrarse con una retirada similar. Aquellos que transgreden contra usted, recuerden con castigos similares a los que le influyen. Sé consciente de Dios y recuerda que Dios está con aquellos que son conscientes de Él. 2, 194, signo de cierre de interrogación, 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 Aleigua, signo de cierre de interrogación, 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 Alayi, signo de cierre de interrogación, Alayi, signo de cierre de interrogación. Oh, ¿tú qué crees? El principio de retaliación similar se aplica en el caso de asesinato, lo gratis para lo gratis, el esclavo para el esclavo y la hembra para la hembra. Si el pariente de la víctima realiza la remisión, otorgue cualquier demanda razonable y una compensación equitativa. Este es un alivio de tu Señor y una misericordia. Aquellos que se transfieren más allá de esto, incurrirán en un castigo doloroso. 2, 178, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Contradicción con el principio de reconciliación. Permitir que los hombres golpeen a las mujeres contradice el principio del Corán que alienta la paz y la reconciliación entre una pareja. La violencia y la agresión van directamente contra este principio al causar daño, aumentar las tensiones e indudablemente aumentar las posibilidades de un divorcio. El siguiente versículo establece claramente que en una disputa matrimonial, una reconciliación es el resultado ideal si la pareja lo acepta. Si una esposa teme la discordia o el rechazo por parte de su esposo, pueden organizar una agradable reconciliación entre ellos, y la reconciliación es lo mejor. Aunque las almas de la humanidad están influenciadas por la avaricia. Si haces el bien y practicas la moderación, Dios conoce bien todo lo que haces. 4, 128. Signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación,
signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, Alayi, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. El siguiente versículo, inmediatamente después del versículo 434, alienta la designación de árbitros en un intento por alcanzar una reconciliación entre la pareja si es posible. No tendría sentido que el verso anterior desglosara el matrimonio al decir, vencerlos, y luego en el siguiente verso se contradiga al decirles que intenten la reconciliación. Si teme una brecha entre ambos, designe árbitros, uno de su familia y el otro de la suya. Si desean paz, Dios causará su reconciliación, porque Dios tiene pleno conocimiento y está familiarizado con todas las cosas. 435, signo de cierre de interrogación, 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 Alayi, signo de cierre de interrogación, Alayi, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. El siguiente versículo fomenta el perdón y los intentos de reconciliación en lugar de aumentar las agresiones o la violencia física. Observe cómo el versículo menciona la recompensa por un daño, que es un daño igual a él, lo que va totalmente en contra de la idea de que un hombre puede golpear a una esposa inferior, como una forma de castigo por algún delito percibido. La recompensa por un daño es un daño igual a él, pero si una persona perdona y hace reconciliación, su recompensa será ante Dios, porque Dios no ama a quienes cometan fechorías. 40, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Dios también deja muy claro que espera justicia y amabilidad en la forma en que se trata a las personas y prohíbe los actos de injusticia y opresión. La interpretación de vencerlos es una clara violación de este principio establecido por Dios. Dios ordena justicia y amabilidad y dar a los parientes. Prohíbe la indecencia, el mal y la opresión / injusticia. Te advierte para que puedas recordar. 90, Alayi. Signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. El siguiente verso aconseja a los hombres que traten a las mujeres con justicia y equidad y específicamente les dice que vivan con ellas con amabilidad. El versículo también fomenta el compromiso, la paciencia y la comprensión ante una situación negativa con la pareja. Esto es muy contradictorio con la idea de utilizar la agresión y la violencia física contra las mujeres en una situación negativa. ¿Tú qué crees? No es legal que heredes a las mujeres contra su voluntad, y no las impongas para participar de lo que les has dado, a menos que sean culpables de indecencia grave. Vive con ellos en amabilidad. Pero si no te gustan, puede ser que no te guste algo en lo que Dios ha puesto mucho bien. 4:19, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Las mujeres Y. Signo de cierre de interrogación, 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación.
El siguiente versículo establece el tipo de vínculo y relación que Dios espera entre una pareja en un matrimonio. Dios espera que vivan contentos, con amor y misericordia como reflejo de un signo de Dios. En una relación matrimonial pacífica basada en el amor, por supuesto no debería haber lugar para la hostilidad o la agresión, y mucho menos para la violencia física. Entre sus signos es que Él ha creado para ustedes almas gemelas de entre ustedes, para que puedan encontrar contenido en ellos, y ha colocado entre ustedes amor y misericordia. De hecho, en eso hay signos para aquellos que reflexionan. 30, 21, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Contradicción con el principio de igualdad de castigo. El versículo 24, 2 del Corán establece el principio de que tanto para hombres como para mujeres, las acciones iguales conducen a un castigo igual. La mujer y el hombre culpables de adulterio o fornicación, azotan a cada uno de ellos con 100 rayas. 24, 2, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Tomando el adulterio como una de las fechorías más graves en un contexto matrimonial, no tiene sentido decir que en el caso de adulterio existe un castigo igual, mientras que en un argumento o fechoría matrimonial menor hay un castigo desigual para el esposo y la esposa. Esto contradice el principio de castigo igual porque en este caso, el esposo asume el derecho de golpear a su esposa como castigo por las malas acciones que él percibe de ella, mientras que a la esposa no se le da el mismo derecho de infligir este castigo al esposo por las malas acciones que ella percibe. Consideremos cuán ilógico es interpretar el verso de esta manera. En este caso, el versículo 4:34 dice que cuando una esposa causa un problema en el matrimonio, su esposo primero debe hablar con ella al respecto, luego abandonar su cama y luego golpearla aparentemente para aumentar sus posibilidades de reconciliación. Si comparamos este significado con el marco más amplio con el principio de, el comportamiento igual conduce a un castigo igual, como se establece en el versículo 24, 2, esto implica que cuando un esposo causa un problema en el matrimonio, su esposa puede golpearlo como una forma de castigo. En ese momento, podría invocar el versículo 4:34 para golpearla nuevamente, de modo que se golpearan entre sí hasta que posiblemente se maten entre sí por un ciclo continuo de violencia física. Seguramente, esto es ridículo, no tiene ningún sentido y es contradictorio con las principales prohibiciones en el Corán. Por el contrario, el versículo 4:128 fomenta la reconciliación, no la violencia física, en el caso de un esposo que causa problemas matrimoniales. Contradicción con el principio de defensa por juramento. El Corán establece que en situaciones en las que un hombre acuse a su esposa de algo, pero no tiene testigos que respalden sus acusaciones, tendría que al menos testificar ante alguna autoridad, en forma de juramento, que no es mintiendo y que la ira de Dios estará sobre él si él está mintiendo. Dado que esto se relaciona con testigos/testimonios en una disputa matrimonial, puede ocurrir en procedimientos judiciales que se ocupan de disputas civiles o familiares, donde la autoridad sería el juez y el jurado, aquellos que acusan a sus esposas y no tienen testigos excepto ellos mismos. Su testimonio será de 4 juramentos que juran por Dios que Él es de la verdad. El quinto juramento será que la ira de Dios sea con él si Él es de los mentirosos. 24, 6-7, signo de cierre de interrogación, 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 4. Signo de cierre de interrogación, 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 Alayalaíwa. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Los versículos continúan aclarando que en el caso en que el esposo acuse a su esposa, la mujer tiene todo el derecho de defenderse de sus acusaciones y hacer un testimonio similar de que está mintiendo. Por lo tanto, la opinión y las acusaciones del hombre por sí solas no pueden tomarse como verdaderas para justificar ningún castigo, sin darle a la esposa el derecho de defensa y testimonio. Se evitará el castigo de ella si ella da 4 testimonios que juran por Dios que Él es de los mentirosos. El quinto juramento será que la ira de Dios sea con ella si él está siendo sincero. 24, 8-9, signo de cierre de interrogación, 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 4.
Signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. 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 Si toma el significado de vencerlos en el versículo 4:34, esto sugeriría que cuando un hombre acuse a su esposa, por ejemplo de coquetear con otro hombre, puede tomar la decisión de castigar a la mujer golpeándola y atacándola sin dándole la oportunidad de defenderse como establece el principio anterior. Efectivamente podría convertirse en juez y jurado al negar los derechos de las mujeres que se les otorgan en el Corán. Contradicción con el patrón de uso del Corán. Siempre que el Corán use darraba, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, para significar un golpe barra golpe literal, la preposición bi. ¿Qué significa? Con barra por. Siempre se usa en el contexto. Es posible que esta distinción se haya perdido a lo largo de los años en el árabe hablado, ya que el no uso de dicha preposición en el sentido de barra strict es desconocido en los primeros diccionarios de árabe clásico. En todos los casos en que el verbo imperativo darraba, signo de cierre de interrogación, se usa en el Corán para denotar un golpe, ya sea idiomáticamente o de otra manera, el Corán siempre lo califica por uno o ambos de los siguientes. 1, igual a qué objeto usar para golpear, y barra o. 2, igual a qué parte del cuerpo u objeto, golpear. Los siguientes son versos del Corán que usan este significado. Golpea la roca. 2, con tu bastón. 1, versículo 2, 60, golpéalo. 2, con una parte de él, novilla. 1, versículo 2, 73, golpea la roca. 2, con tu bastón. 1, versículo 7, 160, golpee sus cabezas. 2, y golpee cada dedo. 2, de ellos. Versículo 8:12, quite cada dedo. 2, de ellos. Versículo 8:12, golpea el mar. 2, con tu bastón. 1, versículo 26, 63, hágales un camino seco en el mar. 2, como en el versículo anterior. Versículo 20, 77, toma en tu mano un manojo de juncos. 1, y golpea con él. Versículo 38, 44, sin embargo, si consideramos que darraba, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34 significa vencerlos. Tenemos una anomalía inusual porque el versículo no nos dice, 1, con qué objeto golpear o, 2, qué parte del cuerpo atacar. Esto estaría en contradicción con el uso general de la palabra en el Corán porque no tiene asociación con la preposición bi, ni aclaración sobre qué parte del cuerpo golpear o con qué objeto. Tal interpretación aislada e incondicional de la palabra daraba, signo de cierre de interrogación, también dejaría abierto para que un hombre agresivo e incontrolado golpeara a su esposa de cualquier manera que quisiera, con cualquier nivel de fuerza, atacando cualquier parte del cuerpo y usando las armas que deseaba. Por supuesto, esto no encaja en el Corán en absoluto y va en contra del patrón de uso del Corán cada vez que se pretende un significado de golpe barra golpe. El problema de wa. Y no hay separación en el tiempo. Muchos de los que toman el significado de darraba, signo de cierre de interrogación, en el versículo 4:34 como vencerlos, se sienten seguros al afirmar que golpear es el último paso en el proceso. Solo se recurre a ellos si los pasos no han funcionado. A pesar de ser un acto bárbaro e injustificado incluso como último paso, hay otro problema con esta comprensión en árabe. La palabra wa, que literalmente significa y, utilizada para conectar los tres pasos en el verso, no implica necesariamente una separación significativa en el tiempo entre los pasos. Por lo tanto, discuta con ellos. Evítalos en la cama, y ellos, la palabra árabe wa, no siempre indica una separación en el tiempo, sino una acción que se puede realizar simultáneamente o de hecho en una secuencia relativamente corta, sin separación por periodos de tiempo significativos. Además, si el separador wa se tomara como una separación de los pasos disciplinarios, sería inusual que el Corán no describa cuáles pueden ser esos periodos de tiempo. No habría un criterio objetivo para juzgar cada etapa, dejando el asunto enteramente al capricho subjetivo del esposo, quien muy rápidamente puede estar en un estado extremadamente agresivo y enojado. Por lo tanto, lingüísticamente, esta naturaleza abierta de la palabra wa, en el versículo 4:34 permitiría a un hombre saltar directamente al paso 3 del versículo y golpear a su esposa sin tener que hacer ningún intento en ninguno de los pasos anteriores. Un ejemplo diferente de un verso que usa la palabra wa, muestra cómo la palabra no necesariamente implica una separación en el tiempo, sino que puede ser una opción simultánea. En el versículo que sigue al versículo 4:34, el versículo 4:35 habla de organizar el arbitraje al nombrar un árbitro de la familia del hombre, y, wa, la familia de la mujer, si teme una brecha entre ambos, designa un árbitro de su pueblo y, wa, un árbitro de su pueblo, si ambos desean la reconciliación, Dios hará que se reconcilien. Dios lo sabe todo lo sabe. 4:35, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación,
Signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. Alayi. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Claramente, la designación de árbitros de ambos lados debe hacerse al mismo tiempo para llegar a un acuerdo oportuno. No sería apropiado ni necesario que uno se haga después del otro con un paso de tiempo significativo. Incluso en el versículo posterior, el versículo 4:36 usa la palabra wa para referirse a la adoración única de un Dios sin ningún compañero. El versículo alienta a las personas a servir a Dios, y wa no unirse a socios con él. Sirva a Dios y wa no se una a ningún compañero con él. 4:36, signo de cierre de interrogación. 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 Esto claramente no es una separación en el tiempo, sino dos acciones relacionadas que deben llevarse a cabo simultáneamente, es decir, adorar a Dios al mismo tiempo que no asociar socios con Él. Hay muchos otros ejemplos de esto en el Corán, como obedecer a Dios y wa el mensajero, por ejemplo. Versículo 64, 12, que son acciones simultáneas realizadas al mismo tiempo. Incluso cuando el Corán usa wa, en un contexto en el que se implica una secuencia, los pasos no están necesariamente separados durante un periodo de tiempo significativo y todos se pueden hacer en una sola sesión o periodo. Por ejemplo, el versículo 5, 6 describe los pasos dados para realizar la ablución. Oh, ¿tú qué crees? Cuando te levantes para orar, lávate la cara y wa tus manos hasta los codos y wa limpia tus cabezas y wa tus pies hasta los tobillos. 5, 6, signo de cierre de interrogación. 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 Automático en el hotel. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Automático en el hotel. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Automático en el hotel. Estos pasos tampoco están separados por periodos de tiempo significativos, ya que se realizan en sucesión inmediata entre sí en una sola sesión de realizar la ablución. El versículo proporciona una secuencia general, pero no establece estrictamente que los pasos deben realizarse en el orden específico en que se mencionan en el versículo. Esto nuevamente muestra cuán abierto se volvería el versículo 4:34 si tomara el significado de vencerlos, porque un hombre en un estado de enojo podría simplemente elegir en qué orden desea interpretar el versículo 4:34 y puede decidir vencer a su esposa de inmediato. Soporte en traducciones inglesas publicadas. Las siguientes son traducciones inglesas publicadas del Corán que apoyan la interpretación de Sun/Leave. Como se discute en este artículo, Bilal Muhammad, hombres y mujeres se apoyan mutuamente, porque Dios les ha dado a cada uno más que el otro, y porque gastan de su riqueza. Entonces las mujeres justas, siendo leales, mantienen en su ausencia lo que Dios quiere que mantengan. En cuanto a aquellos de quienes sospecha deslealtad, avíselos, abstenerse de acostarse con ellos y separar de ellos. Sin embargo, si vuelven a la lealtad, no intentes dañarlos, porque Dios es el Altísimo, el Grande. Hamid S. Aziz. Los hombres son Kawam, tienen el cargo, son protectores, mantenedores, de las mujeres en que haya los ha hecho superiores en fuerza, o ventajas, y en que gastan su riqueza, en apoyo de las mujeres. De modo que las mujeres virtuosas son devotas, u obedientes, cuidadosas, en ausencia de su esposo, como ella las ha cuidado. Pero aquellos cuya perversidad temes, los amonestas, primero, y, luego, los sacas de tus habitaciones, y, por último, los castigas a la ligera, o castigas mostrando desaprobación, retirando afecto, separando, pero si te obedecen, entonces no busques un camino contra ellos, en verdad, Allah es exaltado y grande. Lale Bakhtiar. Los hombres son partidarios de las esposas porque Dios les dio a algunos una ventaja sobre otros y porque gastaron su riqueza. Entonces, las mujeres, las que están de acuerdo con la moralidad son las mujeres, las que están moralmente obligadas y las mujeres, las que guardan lo invisible de lo que Dios mantuvo a salvo. Y aquellas hembras cuya resistencia temes, entonces amonesta, F, y abandona, F, en sus lugares para dormir y aléjate de ellas, F. Entonces, sí, F, te obedecieron, no busques ninguna forma en contra de ellos, F. En verdad, Dios había sido elevado, grandioso. Muhammad Tairul Qadri. Los hombres son guardianes de las mujeres, porque Alá ha hecho a uno superior al otro y, también, porque los hombres gastan su riqueza, en ellos. Entonces las esposas piadosas son obedientes. Protegen su castidad, en ausencia de sus esposos con la protección de Allah. Pero aquellas mujeres a las que temes desobedecerán y desafiarán, las amonestarán, y, si no se modifican, sepárelos de ustedes mismos, en camas, y, si todavía no mejoran, déjese de ellos, haciendo una partida temporal.
Entonces, si se vuelven cooperativos con usted, no busque ninguna forma contra ellos. Seguramente, Allah es el más alto, el más grande. Muhammad Ahmed y Samira Ahmed, los hombres, están ocupándose de asuntos para ganarse la vida para las mujeres con lo que Dios prefirió favoreció a algunos de ellos, hombres y mujeres, en algunos, y con lo que gastaron de sus propiedades posesión, por lo que las mujeres correctas justas están obedeciendo humildemente, adorando humildemente, protegiendo salvaguardando lo invisible con lo que Dios protegió, y aquellos a los que temen su pelea, desobediencia, así que avísenlos adviértales, y desértelo abantónelos, en lugar de acostarse, camas, e ignore desconocídelos empújelos, así que si te obedecieron, no los oprimas transgreses en ellos, una forma método, que Dios será es alto, poderoso grande. Corán, una traducción reformista. Los hombres deben apoyar a las mujeres con lo que Dios les ha regalado unas a otras y con lo que gastan de su dinero. Las mujeres reformadas son devotas y protectoras de la privacidad de lo que Dios ha protegido. En cuanto a aquellas mujeres de quienes temes la deslealtad, entonces las aconsejarás, las abandonarás en el dormitorio y separarás de ellas. Si te obedecen, entonces no busques un camino sobre ellos. Dios es alto, grandioso. El grupo monoteísta. Los hombres deben apoyar a las mujeres con lo que Dios les ha otorgado unas sobre otras y por lo que gastan de su dinero. Las hembras rectas son obedientes, mantener en privado los asuntos personales de lo que Dios vigila. En cuanto a aquellas mujeres de las que temes la deserción, entonces las aconsejarás, las abandonarás en la habitación y separarás de ellas. Si te responden, entonces no busques una forma de superarlos, Dios es muy alto, grandioso. Traducción sugerida del versículo 4:34. Los hombres deben apoyar a las mujeres de lo que Dios ha dado a algunos más que a otros y de lo que gastan de su riqueza. Las mujeres justas son aquellas que se dedican a Dios, que guardan lo invisible como Dios quiere que lo hagan. En cuanto a aquellos de quienes temes la discordia, discute con ellos, evítalos en la cama y evítalos. Si te prestan atención, no busques una manera contra ellos. Dios es exaltado y todopoderoso. Conclusión. Considerando el análisis anterior, podemos concluir que el versículo 4:34 del Corán no tiene ninguna expresión violenta contra las mujeres y nunca tuvo la intención de que tuviera ese significado. Más bien, el significado mucho más probable de Rabá. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. En el versículo 4:34 es, alejarse abandonar rechazar a las mujeres para hacer intentos de reconciliación en momentos de discordia matrimonial. El uso de una redacción similar en el versículo 4:128 sugiere que la esposa o el esposo pueden seguir los mismos pasos, independientemente de quien tenga la culpa y del tipo exacto de discordia matrimonial involucrada. Esto proporciona los siguientes pasos lógicos que la esposa o el esposo pueden tomar si pueden ayudar a resolver las tensiones en su problema matrimonial particular. Hábleles al respecto. Este es un primer paso importante en cualquier tipo de desacuerdo o argumento. La comunicación y la discusión son una forma muy efectiva de alcanzar una mejor comprensión mutua de cada lado y posiblemente llegar a algún tipo de acuerdo. Esto debe hacerse de manera educada y respetable por ambos socios juntos. No significa que una persona esté amonestando o regañando a la otra. Evítalos en la cama. Si no se puede llegar a un acuerdo a través de la discusión y la comunicación, especialmente si hay altas tensiones en el desacuerdo conyugal, puede ser necesario evitarse en la cama dormitorio para tratar de aliviar las tensiones. Este paso no se trata estrictamente de evitar el sexo o el contacto sexual solamente. En general, se trata de que la pareja evite en la cama sin una sugerencia específica de evitar el sexo. En otras palabras, evitar en la cama podría significar dormir en camas separadas o evitar en la cama en general, dependiendo de la situación. Evítelos déjelos, si evitar en el lugar para dormir, así como la comunicación discusión no alivia las tensiones en el conflicto matrimonial, puede ser necesario tomar medidas adicionales de separación para evaluar mejor la situación y aumentar las posibilidades de una reconciliación. En una situación de alta tensión marital, la separación es mejor como un periodo de enfriamiento, hasta que las cosas mejoren y se calmen. La separación puede comenzar en la casa, desde evitar en la cama a otras áreas de la casa, hasta eventualmente salir de la casa si es necesario de manera temporal. La separación permite a ambos socios repensar la situación cuidadosamente y considerar si se puede llegar a una reconciliación por sí mismos o si necesitan organizar árbitros, según el siguiente versículo 4:35, para un posible divorcio. Según el versículo 231 discutido anteriormente, el divorcio sería más adecuado como un paso final en lugar de un matrimonio donde hay violencia contra la mujer o la mujer que vive bajo la amenaza constante de violencia. En cuanto a aquellos que insisten en que Dios les permite golpear a las mujeres, el mal se les ha hecho bien aparente si les han atribuido mentiras a Dios. Muchos simplemente siguen ciegamente lo que sus padres y antepasados han estado haciendo en sus culturas y tradiciones, incluso cuando cometen actos de maldad y siguen la falsedad. Dios advierte a las personas contra las prácticas malvadas de seguir ciegos y les dice que no atribuyan mentiras a Dios. Si cometen actos malvados, dicen, encontramos a nuestros padres haciéndolo, y Dios nos ordenó hacerlo. Diga, Dios nunca ordena el mal. ¿Le atribuyes a Dios lo que no sabes? 7:28, signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación.
Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Alayi. Signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. Los hombres que golpean a sus esposas cometen un acto de violencia malvado, egoísta y criminal que debe ser castigado tanto mediante el enjuiciamiento en un sistema legal como por el castigo de Dios. En los versículos que siguen al anterior, Dios deja en claro que estas personas siguen las obras del diablo y lo hacen incluso con la falsa creencia de que están en el camino correcto. Él guió a algunos de ellos, mientras que otros se extraviaron. Eso es porque toman a los demonios como aliados en lugar de Dios. Incluso entonces, piensan que están guiados correctamente. 7:30, signo de cierre de interrogación. 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 Alayi. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación. A pesar de que estos versículos dejan en claro que la violencia contra las mujeres es un acto satánico de maldad, hemos visto en este artículo que tales prácticas contradicen muchos otros principios dentro del Corán mismo. Los principios relacionados con la agresión, la reconciliación y el castigo igual se suman a los principios primordiales de justicia, tolerancia, compasión y uso de nuestra conciencia dada por Dios. Contradecir estos principios después de afirmar creer en ellos es una señal de hipocresía. Dios hace una severa advertencia contra aquellos que caen en la hipocresía, declarando que serán severamente castigados en el fire. Los hipócritas estarán en el pozo más bajo del fire. No encontrarás a nadie para ayudarlos. 4, 145, signo de cierre de interrogación. 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 Otras lecturas. Los siguientes sitios web brindan soporte para la interpretación de Sum/Leave. En el versículo 4:34, como se analiza en este artículo, una mirada más profunda a la palabra, daraba, vencer. En el Corán http://kuransmesaje.com/articles/a%20 deper%20 log%20 at%20 de%20 word%20 daraba %20 fm3.htm. Una mirada al significado de daraba. En el Corán http://www.al-islam.org/iden-tr-uth-id-word-sawi-lari-log-meaning-% y 2% 80% daraba %2% 9 de cura daraba https://ifocianswearing.wordpress.com/2017/07/20 El versículo 4:34 del Corán permite que una esposa superior golpee a su esposa inferior y desobediente. http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert4.htm ¿El Corán realmente sanciona la golpiza de las esposas? http://kuransmesaje.com/articles/2% de%20 Kuran%20 Sanction%20 Wife%20 Beatim%20 fm3.htm Errores en las traducciones al inglés del Corán http://19.org/blog/errors-in-english-translations-of-de-Kuran free-mins.org ¿Las mujeres son golpeadas? http://www.free-mins.org/are-women-be-beaten Grand Quran ha prohibido la violencia doméstica al negar la creencia errónea de golpear a la esposa. http://akekat.pk/english%20 tafsir%20 akekat/09 %20 women/2.erroneous%20 belief%20 of%20 beatim%20 wife htm ¿Está permitido golpear a las mujeres en el Islam? https://isu.com/islamofobia debunked/docs/is-beating-women-permitted-in-islam Reflexiones sobre las enseñanzas Bahá'í. ¿Golpear a tus esposas? http://semglin.wordpress.com/email-archive/beat-joe-wivas/